Es un privilegio estar con ustedes esta mañana y hemos estado hablando durante estas semanas de las señales de una iglesia buena. Al acercarnos al aniversario de 60 años de la iglesia, tenemos que pensar en quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Hay muchas iglesias, pero algunas son mejores que otras, ¿verdad que sí? Hasta hoy hemos hablado de que una iglesia buena se caracteriza por la compasión. Ahora sí, por la compasión. Que cuando vemos una situación difícil, no juzgamos, sino que amamos, que apoyamos. También hemos hablado de la gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Que no pensamos en contar cuántas veces hemos ayudado a alguien. No pensamos en recibir de regreso. Es que ya hemos recibido en abundancia de Dios y podemos dar libremente de gracia. Y la semana pasada hablamos de que el ambiente de la iglesia debe ser ambiente de familia, donde nos apoyamos, donde nos amamos. Me gustó mucho después del sermón de Drake la semana pasada ver a varias personas que hablaron con otras personas de la iglesia que no habían hablado con ellos anteriormente. Pero a veces las familias son disfuncionales. Sabemos eso. Sabemos que diariamente salen noticias tristes de niños maltratados, niñas preñadas por sus propios padres, su propio algún pariente. Y no son desconocidos para nosotros los escándalos también en las familias de las iglesias. Supimos con tristeza de todos los escándalos en la iglesia católica y después de las iglesias evangélicas. Yo todavía recuerdo cuando mi hermana me llamó para contarme de las noticias que habían salido en Houston, de que la iglesia más grande de la ciudad, Bautista, que el pastor tenía años de estar abusando sexualmente a las mujeres y las niñas de la iglesia. Y luego salió a luz que no era solo esa iglesia, sino que era un patrón en la denominación, pastores abusando a los miembros de su congregación. Increíble, horrible, como uno puede ni imaginarlo. Y lo más terrible era de que la misma congregación, los líderes de la congregación defendían al pastor. Y las mujeres, cuando sacaban a luz lo que estaba pasando, más bien fueron echadas de la iglesia, humilladas, no eran creídas, porque había que defender al pastor, defender la reputación de la iglesia. Una iglesia buena es una iglesia justa. Hace lo correcto, defiende la víctima en vez de defender a la institución, aunque tenga un costo. Una iglesia buena valora la lealtad, pero también valora la justicia y la verdad. Desde los comienzos de la iglesia vemos algunas luchas entre la justicia y la verdad y la lealtad. Ustedes recuerden que Pedro tuvo una experiencia que le transformó la vida. Él había sido siempre un buen judío, siempre había obedecido toda la ley, nunca se había relacionado con ningún gentil, pero Dios le habló y le dijo, vaya a hablar en Cesarea con Cornelio, un gentil, y no solo gentil, sino soldado romano. Le presentó el evangelio
y el Espíritu cayó sobre Cornelio y sobre toda su familia. Fue para Pedro una experiencia increíble darse cuenta de que esta cosa de Jesús no era solo para los judíos, sino que era también para los gentiles, para las personas que estaban supuestamente fuera, lejos de Dios, que iban a estar incluidos. Toda persona que quisiera adorar a Dios y seguir a Dios estaba bienvenida. Mientras tanto, más al norte, en Antioquía, Pablo y Bernabé estaban con una situación parecida, que habían formado una iglesia mixta de judíos y gentiles compartiendo todos juntos. Habían roto la barrera desde hace siempre y ahí estaban adorando a Dios entre todos. Bueno, en eso llega Pedro a visitar la iglesia de de Antioquía. Y él, disfrutando de este nuevo compañerismo con los gentiles, se habían hecho amistad entre los judíos y los gentiles, hasta que llega unos hermanos judíos, fariseos, cristianos de Jerusalén, y comienzan a decir que esto no es posible. Eso no se puede hacer. Esto va en contra de lo que Dios quiere, que si los gentiles quieren ser cristianos, que ellos tienen que primero hacerse judíos, tienen que circuncidarse, tienen que obedecer toda la ley de Moisés, y si no, no puede haber nada de esto. Y Pedro, vaya, es la iglesia de él, son los líderes de su iglesia, y vienen a decir esto. Y él se retira. Él se aparta de los gentiles. Y no solo eso, sino que los hermanos judíos que están ahí en la iglesia siguen a Pedro y se apartan también. Se rompe el compañerismo. Los gentiles se sienten rechazados, abandonados. Y entonces interviene Pablo, y Pablo lo cuenta en su carta a los Gálatas, qué es lo que ocurre ahí. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando yo vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Estaba en juego todo el futuro de la iglesia. Estaba en juego si nosotros podíamos ser cristianos. Si la iglesia, si creer en Cristo, si los cristianos son de una sola cultura, y todo el mundo tiene que hacerse de esa cultura para ser cristiano, se iba a quedar siempre con un grupo chiquitito. Pero el evangelio era mucho más amplio que eso. El evangelio estaba proponiendo que toda persona de toda cultura, de toda lengua, de toda raza pudiera acercarse a Jesús y formar parte de esta nueva comunidad inclusiva. Pablo escogió la justicia y la verdad sobre la lealtad. La lealtad a los grandes líderes de la iglesia de Jerusalén, pero dijo que no podía ser así. No podemos excluir a estos hermanos que han sido aceptados por Dios. Fue a gran riesgo de ser excluido, a gran riesgo de dividir la iglesia. Hizo lo correcto, guiado por el Espíritu,
confrontó a Pedro públicamente, lo reclamó y Pedro lo aceptó, se arrepintió. Y sabemos eso porque más tarde, cuando tienen una reunión en Jerusalén para arreglar esto de una vez para todos, Pedro se levantó y públicamente, con pasión, defendió el derecho de los gentiles a ser cristianos sin ningún tipo de requisito adicional. Logró hasta convencer a Jacobo. Jacobo Santiago era el hermano de Jesús y era un líder muy importante en la iglesia. Y el mismo Jacobo dijo, sí, veo que Dios está haciendo una gran cosa aquí. Pero si Pablo no se hubiera levantado a favor de la verdad y la justicia, no seríamos cristianos ahora. Regresemos a las iglesias que abusan a que encubren abuso de sus pastores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ellos han establecido un sistema jerárquico en la iglesia donde sí, Dios está encima de todo, pero casi a la par está el pastor, que es la voz de Dios, que tiene el poder de Dios, que tiene autoridad de Dios. Y todos los demás están bajo la autoridad de ese pastor que habla por Dios. También él es varón y los varones tienen autoridad sobre las mujeres y sobre las niñas. Entonces, lo que él quiere hacer, todo el mundo tiene que someterse a él. La congregación lo cree, las mujeres lo creen. Entonces, cuando él quiere hacer algo, se someten. Y como él tiene la razón en todo, porque él es la voz de Dios, entonces, si una mujer levanta la voz y dice, esto no es correcto, están en contra, no del pastor, sino de la mujer. Y así es como van escogiendo la lealtad a la congregación y al pastor por encima de la verdad. Algunos de ustedes han escuchado historias de cuando Susana y yo estuvimos trabajando en Santiago de Cuba, capacitando a personas para escribir materiales de escuela dominical. El primer día decidimos que queríamos ir conociendo un poco qué es lo que estaban pensando, entonces les dimos un pequeño test. No una cosa que tenía respuestas correctas o incorrectas, sino solo para ver cuál es su posición acerca de la educación cristiana. Y del grupo, 9 de las 10 personas salieron en el mismo cuadrante de las 4 cuadrantes de ideas. Y Wilder salió diferente. Supimos al otro día de que el grupo había pasado toda la noche tratando de enderezarlo a Wilder para que él pensara correctamente como pensaban ellos. Porque solo puede haber una sola forma correcta de ver las cosas. Y alguien que piensa diferente es una amenaza. Nos demoró varios meses convencerles de que dentro de la familia cristiana es muy saludable y muy productivo tener diferencias de criterios y que podemos ir pensando nuestras ideas individuales, ¿verdad? Habíamos preparado con este equipo un material de escuela dominical para las iglesias parecida a la que ustedes conocen aquí, lo que usamos aquí. Un material con mucho diálogo, con muchas ideas, donde el grupo estudia un pasaje de la Biblia y de ahí ya va sacando conclusiones, diferentes opiniones, experiencias, criterios de lo que está pasando. Y cuando llevamos el material a las iglesias estaban súper entusiasmados. Por fin tenían su propio material cubano, bautista, que podían usar, hecho por los mismos hermanos de la denominación. ¡Qué alegría! Y luego los pastores comenzaban a
mirar con más cuidado lo que estábamos haciendo. Y se dieron cuenta de que si de verdad estábamos dando la palabra a la congregación, a los miembros de la clase, a dar sus criterios, a aprender sus propias destrezas de cómo estudiar la Biblia, de interactuar con sus experiencias, ya eso estaba amenazando la autoridad del pastor. Y de pronto no les gustó tanto el material. La congregación estaba feliz, les encantó tener la oportunidad de participar en la clase y de dar sus criterios. Pero lo que encontramos es que muchos de los maestros tomaron ese material y lo transformaron en una ponencia, sin ninguna voz de la congregación, para que ellos siempre fueran la autoridad y nadie más. Pero no es solo en Cuba que pasa eso. Yo estaba hablando el otro día con una amiga que ella me contó que en su iglesia ella tenía algunas ideas de cómo se podía mejorar un programa en que estaba participando ella. Y lo comentó con el pastor. Y el pastor le dijo, si a usted no le gusta como yo estoy dirigiendo las cosas, puede salir del grupo. De hecho, puede salir de la iglesia porque no necesitamos gente así. Yo he escuchado muchas historias de mis estudiantes que vienen de iglesias donde no hay oportunidad de contradecir al pastor. Lo que dice el pastor es autoridad absoluta y tiene control no solamente sobre lo que pasa en la iglesia, sino cómo piensan las personas. Yo diría que cuando el pastor es la autoridad absoluta y tiene control sobre la congregación, hay abuso espiritual. No necesariamente abuso sexual, pero siempre hay daño emocional y espiritual a los miembros de la iglesia. Aprenden a tener fe en Dios y en el pastor y nunca cuestionar nada. Aprenden que Dios y el pastor y la iglesia castigan a los que piensan diferente, castigan a los que cuestionan, castigan a los que tienen sus propias ideas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ningún pastor es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Debemos tener una lealtad incondicional a Cristo, pero nunca a un pastor, a un líder, sea de la iglesia, sea de otra parte. Nuestra lealtad es con Cristo y los demás somos hermanos. Los líderes, la congregación, somos hermanos. Pablo explica eso a las iglesias de Éfeso. Dice así: y Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y me gustó la traducción de la traducción en lenguaje actual, que dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. El abuso de poder ocurre cuando hay una lealtad ciega, sin criterios, sin verdad y sin justicia. Una iglesia sana tiene a Cristo, solo Cristo como su cabeza, y Dios como su Padre. Y todos somos hermanos bajo su autoridad. En contraste con todo esto que hemos visto, me parece muy importante resaltar que estamos en esta iglesia en el proceso de hacer una evaluación de lo que estamos haciendo en la iglesia. ¿Y quién está participando en esa evaluación? Toda la congregación.
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, hasta niños mayores de edad, porque queremos escuchar de todos qué es lo que podemos hacer para mejorar la iglesia, para servir mejor a Dios. Creemos que los diferentes criterios enriquecen la iglesia. Aquí no hay reglas de cómo vestirse, de cómo adorar, de una sola forma de pensar o de vivir la vida cristiana. En la escuela dominical tenemos muchos criterios, muchas ideas, porque creemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos hermanos. Esta cuestión de la lealtad es muy importante. Toda institución necesita tener personas leales. Y especialmente valoramos la lealtad dentro de la familia. Drake nos habló la semana pasada de la importancia de que los hermanos, aunque peleen dentro de la casa, afuera estén defendiendo los unos a los otros. Eso es importantísimo. Tenemos que ser unidos como familia. Protegemos a los que valoramos y los padres tienen responsabilidad de proteger a sus hijos. A menos que esté en juego la justicia y la verdad. Déjenme plantearles una situación que todos los maestros aquí presentes han vivido de alguna forma. El niño Carlitos se enoja con el niño Ramón durante el receso y lo pega bien fuerte, a tal grado que le deja un moratón en la cara y le hace sangrar la nariz. La maestra los separa y llama a los padres de Carlitos que vengan a la escuela. Ella espera que al escuchar lo que ha pasado, que los papás lo van a corregir por su conducta incorrecta. ¿Cuál es su sorpresa cuando más bien lo defienden y le dicen, nuestro hijo nunca haría una cosa así? Usted tiene algo en contra de él. Seguramente que Ramón lo provocó. Vamos a denunciarle a usted a la dirección. ¿Qué está pasando aquí? Los padres han priorizado la lealtad a su hijo y a la reputación de la familia por encima de lo que es la verdad y la justicia. Y van a vivir las consecuencias, porque van a tener un hijo que piensa que puede hacer lo que le dé la gana, va a ser arrogante, egoísta, insensible, va a ser insoportable. Pobres papás, pobre Carlitos, pobre Ramón y pobre maestra, ¿verdad? Es verdad que toda institución tiene que protegerse y exige una lealtad a sus miembros. Lo vemos también en el trabajo. Pero otra vez, una lealtad incondicional que se exige ya es un abuso de poder. Dentro de una institución, si le piden al contador tener 2 libros, si le piden a los empleados a decir que están recibiendo las prestaciones cuando no las están recibiendo, si no aceptan ninguna sugerencia, ninguna crítica para mejorar, hay abuso de poder. Una persona que está siguiendo a Jesús en el trabajo va a hablar en contra de esas cosas. Y estuvimos escuchando en la escuela dominical, en la clase mía, de una hermana que hizo exactamente eso, que había mucho maltrato injustificado y ella levantó la voz y dijo, esto no está bien. La lealtad a la institución siempre tiene que ceder a la justicia y a la verdad. El mundo necesita personas leales, pero también personas honestas y valientes. Toda iglesia tiene una cultura institucional que determina cómo funciona. Una iglesia buena tiene una cultura de compasión, una cultura de gracia,
una cultura con amor de familia y una cultura de justicia y de verdad. En una iglesia buena, las personas hacen lo correcto, respetan a sus líderes, pero siguen a Jesús, imitando sus acciones y obedeciendo sus enseñanzas. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Si seguimos a Él, seremos justos.